estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellas. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy, miren lo que dice, nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Verso 11 dice: guarda pues con diligencia vuestras almas, guardad pues, dice, con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre celestial, Dios todopoderoso, te agradecemos, Señor, por tu bendición, por este privilegio de estar en tu casa. Te pedimos que te glorifiques en este día, Señor, a través de tu palabra, ministrando, obrando, cambiando, libertando, rompiendo cadenas, destruyendo todas las obras del diablo, Señor, en aquellas personas que están cautivas por el diablo, atados y oprimidos, sean libertados, Señor. Tócalos, Padre, y glorifícate grandemente, Señor, en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. Estamos considerando una porción prácticamente, como le dije, estamos ya concluyendo el estudio del libro de Josué. Es un estudio, hemos recorrido los pasajes más importantes de este libro, y yo creo que todos nos hemos edificado, porque aquí hay lecciones, instrucciones de parte de Dios que son muy preciosas, hermano. Ahora, en el capítulo 23, porque nosotros hemos estado considerando todo lo que representó la conquista, desde lo que era el paso del río Jordán y lo que era la toma de Jericó y todas las ciudades que hayamos mencionado. También la toma del centro, la toma del norte y la toma del sur, que así fue como consecutivamente se logró la conquista de la tierra prometida. Hemos visto también cómo es que Dios exhorta, hermano, a Josué y al pueblo a ser diligentes, a poseer la tierra prometida, o sea, no quedarse solamente teniendo el señorío, sino también la posesión, porque la posesión es importante. O sea, si Dios nos permite llegar a un lugar, pues no es lo mismo conquistar que poseer, ¿no? Hay bastante diferencia, y hablábamos de eso en lo que significan los términos militares. Cuando una nación, cuando alguien toma otra nación y luego logra la conquista, la posesión es importante, porque la posesión ya es tomar los lugares estratégicos de esa nación, ya es poseer, o sea, controlar. Bendito sea el Señor. Eso es lo que en algún momento Israel no hizo, porque Israel solamente el eje de Israel era, gloria a Dios, las tierras de Josué
y la tierra de Caleb, ¿no? Caleb era Judá y Josué era Efraín. Entonces el eje por lo que ellos representaban viene a ser lo que podemos decir en los lugares donde ellos se asentaron, pero habían otros lugares alrededor de Judá, de lo que más adelante es todo Judá, que no se habían tomado posesión. Luego sí se toma posesión. Y hay un mensaje, hermano, a cómo se debía distribuir la tierra y cómo también por suerte se distribuyó la tierra. Eso también lo hemos visto. En el capítulo 23 prácticamente hay un mensaje final, hay un mensaje para todos los líderes, para todos los dirigentes acerca de cómo es que ellos deberían conducirse. El mensaje, podemos decir, porque ya Josué ya está viejo, Josué ya está con una edad avanzada y habían pasado años en que se había ya conquistado la tierra. Y el mensaje se centra, gloria a Dios, en el verso 5, ¿no? Dice: y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. En el verso 6 hay un llamado a todos los que dirigían, los que habían tomado las riendas junto con Josué, porque, hermano, más adelante cuando nosotros vayamos al libro de Jueces, en el capítulo 2, vamos a ver un escenario totalmente distinto y vamos a ver que ahí se dice que cuando ya Josué murió y los ancianos que eran contemporáneos y líderes junto con Josué, dice que se levantó otra generación que no conocía a Dios ni conocía las maravillas de Dios. Y eso fue un gran problema para el pueblo de Israel, porque ahí vemos cómo el pueblo de Israel entra en una apostasía, entra en un estado de descomposición, de corrupción. Es todo ese periodo que nosotros conocemos como el periodo de los jueces. El periodo de los jueces dura como un poco más de 400 años. Es un periodo oscuro en la historia del pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Y es un periodo oscuro porque es en momentos en que el pueblo de Israel avanzaba, el pueblo de Israel, gloria a Dios, tenía victorias, pero por momentos el pueblo de Israel retrocedía. Y todo tenía que ver con la temperatura espiritual. O sea, todo tenía que ver si el pueblo obedecía a Dios, si el pueblo se descuidaba en la obediencia a la palabra, entonces militarmente, económicamente, la nación empezaba a menguar. Y otro tema, no había una organización estructurada como una nación porque el gobierno era teocrático. Claro, yo no voy a hablar de eso ahora, eso lo hablaremos cuando entremos al libro de los jueces, ¿no? El gobierno era teocrático, quiere decir que la forma como Dios dirigía a Israel no era a través de una estructura como se usó en otros países, que era a través de un rey, gloria a Dios, sino que era a través de Dios quien dirigía a personajes. Por ejemplo, Samuel fue juez en Israel, bendito sea el Señor. O sea, Samuel fue un gran hombre de Dios, hermano, y Dios lo levantó, pero en tiempos de Samuel también se dieron un montón de situaciones difíciles, gloria a Dios, a pesar que Samuel fue un gran hombre de Dios. Y llegó un momento en que el pueblo rechaza a Samuel y dice: queremos que nos des un rey como tienen las otras naciones. Y ahí es cuando Samuel, su actitud de Samuel era decirle: Señor, a mí me han rechazado, me han despreciado. Y entonces Dios le dice a Samuel que no era Samuel, que a quien habían rechazado era a Dios, porque la forma de gobierno no la había establecido Samuel, hermano. Ahí vemos a Samuel cómo es que se equivoca. A veces nosotros como seres humanos nos equivocamos. A veces estamos a cargo de una responsabilidad. Usted puede ser un diácono en la iglesia, usted puede ser un encargado de un anexo, usted puede ser un pastor, y pensamos que el cargo lo merecemos y que es nuestro y que nos vamos a morir con el cargo.
Y eso no es así. Todos los cargos son delegados, son transitorios y no nos pertenecen a nosotros, le pertenece a Dios, hermano. Ese es el concepto totalmente errado que en algún momento llegó a tener Samuel, y por eso Dios lo corrige. Dios lo corrige y le dice: no, Samuel, a ti no te han despreciado, a mí es a quien me han despreciado. Porque Samuel no tenía una visión total, porque Samuel no veía las cosas como la veía Dios. Mire, cuando vemos a a Elías, el profeta Elías enfrenta a un montón de situaciones, enfrenta a Acab, enfrenta a Jezabel, a los sacerdotes impíos, los sacerdotes de Baal y los sacerdotes que se decían ser de Jehová, pero que eran impíos también, que eran falsos sacerdotes, falsos profetas. Y entonces, al enfrentar eso, gloria a Dios, Elías llega a una conclusión y dice: solo yo he quedado, soy el único, bendito sea el Señor. Y eso, hermano, nosotros vamos a aprender que aunque Dios trate con nosotros y aunque en el mundo entero, gloria a Dios, vemos que escasean iglesias con sana doctrina, que escasean líderes, creyentes, que tengan el celo por la palabra de Dios, no significa que se han extinguido. Dios siempre tiene pueblo. Dios siempre va a levantar, va a tocar, va a tratar, y sea en diferentes lugares. Me acuerdo que en el año 80 fue crucial en la historia del Perú, desde el año 70 y tanto, el año 80, porque ahí es cuando empieza el crecimiento de la población evangélica, y que no se debe en particular a nadie, sino que se debe en que Dios empezó a obrar de una manera tremenda, porque sucedieron muchas cosas tremendas el año 80, ¿no? O un poco antes, porque Dios empezó a traer un despertamiento dentro de la Iglesia Católica. Los movimientos carismáticos, gloria a Dios, empezaron a estudiar la palabra, empezaron a darse cuenta lo que dice la palabra, que lo que decían los sacerdotes. Y le digo por qué, hermano, porque me acuerdo que el año 74 es que por primera vez la Iglesia Católica autoriza la publicación de una Biblia, porque hasta ese momento estaba restringido y prohibido que los católicos leyeran la Biblia. Prácticamente le estaba vedado, o sea, era una prohibición, era algo como peligroso para ellos que ellos leyeran la Biblia, algo totalmente incongruente, absurdo, ¿no? Pero en realidad eso fue la conducta de la Iglesia Católica hasta el año 1974. Ahí empiezan una cantidad de traducciones con la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga, por ejemplo, la Biblia latinoamericana, que es una Biblia totalmente comunista, y otras Biblias, gloria a Dios, y entonces la misma Iglesia Católica empieza a sacar una serie de ediciones de Biblias, añadiendo los libros apócrifos, pero en lo que son los otros libros, que son iguales a los que tenemos nosotros, ellos podían leer y verificar, porque hasta ese año, hasta el año 74, los curas decían, por ejemplo, lo que dicen los evangélicos cuando nosotros decimos: no es rey, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los idólatras entrarán al reino de los cielos. Cuando usted predicaba eso, los católicos decían: eso está en la Biblia de los protestantes. Así lo decían. Eso está en tu Biblia. Pero a partir del año 74 empezó una corriente que obviamente tenía que darse, porque la Iglesia Católica empezó a leer la Biblia, hermano. No masivamente, pero sí empezaron a leer la Biblia y se dieron cuenta que lo que decíamos los evangélicos estaba en la Biblia. Por ejemplo, cuando dice la Biblia que
el obispo dice, si alguno anhela obispado, dice, está bien, dice, lo dice Pablo, pero es necesario que el obispo sea casado y marido de una sola mujer. O sea, hasta ese momento era un tabú, hermano, decir que un obispo, que un ministro del evangelio o que un sacerdote, según el concepto bíblico del Nuevo Testamento, tenía que ser casado. La iglesia tradicional nos decía a nosotros que éramos herejes, nos decía a nosotros que eso era antibíblico, cuando nosotros vemos históricamente y por la palabra que el matrimonio de los líderes, de los sacerdotes, obispos, es bíblico, es más, es obligatorio. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y yo me acuerdo que la iglesia tradicional, una manera como desviar la atención hacia las doctrinas verdaderas, ellos desarrollaron la teología petrina. No sé si usted entiende, ¿no? Petrina viene de Pedro. Ellos basaron su teología en los libros de Pedro, que obviamente los libros de Pedro son pocos, gloria a Dios, que no aportan, o sea, son bíblicos, son una bendición, pero no aportan la doctrina que es la columna vertebral. Y ellos decían, nosotros somos petrinos y los evangélicos son paulinos. O sea, como que nosotros basamos o usamos mucho los libros del apóstol Pablo. En realidad usamos toda la Biblia, hermano. Pero en temas de salvación, en temas de doctrina básica y fundamental, los libros de Pablo son gloria a Dios, estratégicos, como el libro romano, por ejemplo, Primera de Corintios. El libro romano habla de la justificación, la justicia de Dios, cómo opera la justicia de Dios. Y ahí el apóstol Pablo desarrolla el tema de cómo las sociedades se condenaron y cómo se salvaron. Desde el capítulo 1, el capítulo 2, no, el capítulo 3, habla de la justificación por la fe. Y elabora toda una doctrina extraordinaria, pero ellos no veían eso. Recién empezaron a verlo más adelante, pero como retrocediendo al año 74, a raíz de que comenzaron a salir una cantidad de traducciones católicas, gloria a Dios, el pueblo católico empezó a abrir los ojos, hermano. Y ellos, fíjese, que usted mire desde el año 70 y tanto hasta el día de hoy, y yo he visto, por ejemplo, yo no voy a las iglesias católicas, obviamente, pero a veces paso por algunas iglesias y veo, que usted va a ver que en los últimos años la cantidad de ídolos que se tenía dentro de las iglesias tradicionales ha disminuido considerablemente. O sea, en las iglesias antiguas, usted va a Cusco, usted va a Ayacucho, a diferentes lugares, obviamente por cuestiones de cultura, por cuestiones de tradición, están eso lo ponen. Pero en las iglesias modernas, en las iglesias que construye la iglesia tradicional, casi no tienen ídolos. ¿Por qué? Porque, hermano, el mensaje del pueblo evangélico fue muy fuerte contra la idolatría. Y ellos se quedaban sin argumento. En algún momento, como le digo, nos decían a nosotros que eso era un invento nuestro, que era una forma de pensar protestante, evangélica, y que eso estaba en la Biblia de nosotros. Cuando nosotros contrastamos la Biblia de nosotros con la de ellos se dieron cuenta de que casi no había diferencia. Y entonces dijeron, los evangélicos tenían razón. Y por eso ellos han empezado a cantar otros coros. Ahora cantan otros coros. Ahora citan la palabra de Dios. Tienen sus cosas. Pero yo le digo, Dios empezó a obrar un despertamiento, porque la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, hermano. Y el
conocer la palabra. Una generación que empiece a conocer la Biblia, que se conecte con la Biblia, es una generación, gloria a Dios, que va a ser una generación que va a tener bendición espiritual. Hasta ese momento, en la iglesia católica, en la iglesia tradicional, desarrollaban la teología y la liberación, teologías que eran filosofías, que eran corrientes filosóficas, que eran corrientes humanistas. Bendito sea el Señor. Y la gente dijo, no, nosotros queremos palabra de Dios. Por eso, cuando la gente, hermano, le toma el gusto a la palabra, uno va a ir a lugares en donde uno va a encontrar palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que le pasó al apóstol Pablo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él era fariseo de fariseos, perseguía a los cristianos porque para el apóstol Pablo Jesús no era el Mesías. Y Pablo se volvió un perseguidor de los cristianos, y Pablo estaba convencido que los cristianos éramos herejes, que los cristianos estábamos totalmente desfasados. Y por eso Pablo, hermano, mire, en todas sus epístolas usa el nombre Jesucristo. O sea, Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, bendito sea el Señor. Y son dos nombres, pero que encierran toda una doctrina. Y eso está afirmando de que nosotros somos seguidores de Jesús porque Él es el Mesías. Alabado sea el Señor. Cuando Pablo tiene una experiencia con Cristo, con Dios, hermano, y Pablo dice, aún respirando amenazas de muerte, él camino a Damasco, él empieza a tratar de buscar, de perseguir a los cristianos y arrastrándolos a los tribunales para que matasen a los cristianos. Dice que Dios, Jesucristo, se le aparece. ¿Qué tienes conmigo?, le dice el Señor. Saulo, Saulo, gloria a Dios. Y ahí es cuando Saulo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces Saulo queda ciego y Dios empezó a dirigirlo. Y Saulo, de ser perseguidor, se vuelve perseguido. Abraza la fe cristiana. Alabado sea el Señor. Y Saulo reconoce la inmensa superioridad, ¿no?, de lo que era el cristianismo versus lo que el fariseísmo, el judaísmo en que él estaba inmerso, que era solamente una cuestión religiosa, bendito sea el Señor, una cuestión muerta, sin vida. Y el cristianismo era algo sobrenatural, poderoso. Por eso que el cristianismo, hermano, doblegó al imperio romano. El cristianismo ha doblegado a muchos imperios, bendito sea el Señor. Porque Cristo es nuestro guía, Cristo es nuestro Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos aquí las instrucciones, quiero leerles algunos textos que a mí me llamaron la atención. Aquí en el capítulo 23 del libro de Josué, en el verso 6 dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, o sea, en la palabra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos. Yo le decía, hermano, quiero redundar un poco en esto. No se podía mezclar, como el día de hoy nosotros no nos podemos mezclar en el sentido espiritual, porque nosotros, gloria a Dios, somos la iglesia. La iglesia no obedece a una nación. Por eso está el don de lenguas. Por eso hablamos en lenguas según el Espíritu nos da que hable. Son muchas lenguas. La iglesia, gloria a Dios, parte de la iglesia, usted de cualquier nación, usted puede ser de la iglesia de Cristo. Antes de eso, cuando el mundo estaba, o Israel estaba bajo el régimen de la ley,
solamente Israel era salvo. Y de Israel, los que buscaban a Dios, porque casi todos se perdieron. Mire usted que salen de Egipto y solamente pocos se salvaron. Josué, Caleb, gloria a Dios, y algunos pocos, los demás todos murieron en el desierto por su incredulidad. Alabado sea el Señor. Y entonces nosotros vamos a ver, hermano, que esto es una cuestión espiritual, porque la iglesia no obedece a un fundamento, gloria a Dios, nacional, sino es un fundamento bíblico que está por encima de lo nacional. Nosotros, nuestra ciudad, la ciudad de la iglesia, a donde la iglesia va a ir a vivir, no está en la tierra. Nosotros aspiramos a un cielo nuevo y a una tierra nueva, en donde morará la justicia, hermano. Nosotros aspiramos al reino de los cielos, un lugar que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso, desde el año 74, como digo, cuando hubo este despertamiento y empezaron las proliferación de las cantidad de Biblia y las traducciones, entonces la efervescencia, la gente ya empezó a conectarse con la Biblia. Empezaron a leer la Biblia, gloria a Dios. La gente ya empezó a darse cuenta, se le abrieron los ojos y todo cambió. Bendito sea el Señor. De ahí para adelante, gloria a Dios, el crecimiento del pueblo evangélico fue mucho más grande. Éramos el 1% hasta el año 80, ahora el pueblo evangélico llega casi al 20% y seguirá creciendo para la gloria de Dios, hermano. Pero mire, la palabra de Dios aquí dice el Señor que no debemos mezclarnos, y en el verso número 11, verso 10, perdón, dice: un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Guardad pues con diligencia, este es el texto clave, vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Para que usted pueda amar a Dios, usted tiene que guardar su alma con diligencia. Porque usted no puede decir yo amo a Dios y usted miente, engaña, se emborracha, hace lo malo, anda con gente pecadora, corrompida, degenerada. Usted no puede decir que en esa condición usted ama a Dios. Usted sería un mentiroso y una mentirosa. Porque el que ama a Dios tiene que hacer y vivir conforme a la palabra de Dios. Lo que pasa es que nos están vendiendo un cristianismo adulterado, un cristianismo fácil. Hay predicadores que dicen: todos somos hijos de Dios, todos somos cristianos, todos nos vamos al cielo. Tampoco se trata de que nosotros queremos cerrar el cielo, hermano. Si se trata de eso, ninguno de nosotros quisiera cerrarle la entrada del reino de los cielos a nadie. En primer lugar, no depende de nosotros, depende de Dios. Pero todo se basa en verdades. Porque si usted quiere entrar al reino de los cielos, nosotros, conforme a la palabra de Dios, somos guías. Nosotros discipulamos, enseñamos, no mentimos, hablamos la palabra de Dios. Imagínense, me acuerdo que cuando yo estaba recién convertido, compraba una serie de unos dibujitos que era como unos folletos con unas hojitas que se llama la serie Chic, los Chic. Y ahí se narraba historietas dibujadas, pero eran una manera de evangelizar muy poderosa, hermano. Creo que hasta ahora lo venden. Y ahí se hablaba cómo es que el diablo, por ejemplo, engañaba a la gente de una manera gráfica, y cuando la gente llegaba al infierno, y ahí se daba cuenta de que todo lo que le habían enseñado, lo que él pensaba que estaba en lo correcto,
El que criticaba a los que iban a la iglesia, que criticaba el evangelio, la palabra, luego que llegaba al infierno gritaba, ya no había nada que hacer. Es lo que dice la palabra. Bendito sea el Señor. ¿Cómo vamos a medir eso, hermano? ¿Cómo usted va a medir? ¿Quién tiene la razón? ¿Los evangélicos, el movimiento, los bautistas? ¿Quién tiene la razón? La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Pero usted se dará cuenta, como muchos se dan cuenta cuando han muerto. Cuando han muerto, abren los ojos y se dan cuenta. Y está en el infierno. ¡Qué horrenda cosa! Que usted se despierte en el infierno, en la condenación eterna. Un accidente, un ataque cardíaco, una bala perdida, un terremoto, algo que a usted le sucede, que me puede pasar a mí, a cualquiera. Pero usted se despierta. ¿Y dónde estoy? Y usted se da cuenta que está en un lugar horrible, de tormento, en un lugar donde Jesús dijo, en donde la llama nunca se apaga, el gusano no muere. Habla de tormento, habla de un lugar espantoso. Y cuando la gente diga, quiero salir de aquí, sáquenme de aquí, y empieza a llamar a su mamá, a su papá, a su hermano, a su amigo, traigan, vengan, ayúdenme. Y se pone a gritar y gritar, y nadie le hace caso. No hay salida, no hay escapatoria. Y lo peor, que ahí usted vivirá por toda la eternidad. Qué horrible. ¿A quién le gustaría eso? Yo creo que a nadie le gustaría eso. Alabado sea el Señor. Pero imagínense que usted muera. Y como dice la palabra de Dios en Lucas 16, hablando de un rico y un hombre llamado Lázaro, y dice, el rico murió y se fue al infierno. Y el mendigo llamado Lázaro murió y se fue al seno de Abraham. Y en el seno de Abraham era un paraíso. Se sentía contento, lo tenía todo, feliz. Gloria a Dios. Y en esas condiciones de gozo, sabe que va a vivir por toda la eternidad. Alabado sea el Señor. Mire, yo me ponía a pensar en esto. Lo lindo del cielo y lo lindo de los que nos vamos al cielo, en primer lugar, ese lugar es un paraíso, es un lugar hermoso, es un lugar bello, lo más hermoso que usted se puede imaginar está ahí, hermano. Y usted lo va a disfrutar por toda la eternidad. Gloria a Dios. Pero el otro lugar es el infierno, que luego será echado en un lugar peor, que se llama el lago de fuego. Un lago que arde con fuego y azufre y que será por toda la eternidad. Y una de las cosas que yo veo en la Biblia, que entiendo, es mi manera particular de ver, ¿no? Independientemente que la Biblia habla de los dos estados, pero en el infierno el rico tenía memoria. Aparte que el lugar donde estaba era horrible, insoportable, desesperante, tenía una sed horrible, nada lo saciaba. Gloria a Dios, tenía la memoria, se acordaba de todo lo que había vivido, y eso es un tormento. Pero en el cielo, lo que está en el cielo, gloria a Dios, no tendrá memoria de sus problemas, de todo lo que pasaron. Mirarán hacia adelante. Alabado sea el Señor. Porque imagínense, y uno también lo medita, si usted está en el cielo, si usted, una persona fallece y en el cielo está preocupado, y mi hija que está descarriado, y mi hijo que está descarriado, y mi esposo que está descarriado, o mi esposa que está descarriado, y mi hermano y mi hermana, no sería cielo, hermano. Sería un tormento, sería horrible. Pero gracias a Dios
que todo eso Dios ha pensado en todo eso. Por eso, gloria a Dios, la palabra dice, y quiero ir concluyendo, dice: guardad pues con diligencia vuestras almas. O sea, cuando usted guarda su alma, cuando usted se guarda para Dios y guarda la palabra, o sea, guarda. ¿Quién es el principal guarda de su alma? El principal cuidador, celador, vigilante de su alma no es el pastor, hermano, no es el diácono, es usted mismo. Porque nosotros lo vemos acá y lo podemos ver en otra oportunidad en la semana. Y por último, si usted viene todos los días, lo podemos ver todos los días en un momento, pero todo el resto del día no lo vemos. Dios sí lo ve, pero su conciencia y usted saben lo que usted está haciendo y saben si es bueno y saben si es malo. Por eso dice que usted tiene que guardar con diligencia su alma. ¿Para qué? Para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque al guardar con diligencia, al apartarnos de lo malo, al rechazar el pecado, al enfrentarnos a tentaciones y vencer las tentaciones, enfrentar las pruebas, vencer las pruebas, ahí es cuando estamos demostrando el verdadero amor a Dios. No piense usted que usted lo va a engañar a Dios, que usted va a decir: Diosito, Diosito, te amo con todo mi corazón, pero luego estás cometiendo adulterio, estás robando, estás mintiendo, estás haciendo cosas malas, ilícitas. Eres un mentiroso, hipócrita. Dios lo sabe, hermano. Aunque todo el mundo te vea como lo mejor, pero Dios sabe realmente cómo somos por dentro. A Dios nadie lo puede engañar. Alabado sea el Señor. Y nuestro amor a Dios tenemos que demostrarlo con hechos. Por eso Jesús dijo: si ustedes me aman, guarden mi mandamiento. ¿Cómo demuestran el amor a Dios? Guardando los mandamientos. Hermano, porque de boca para afuera se pueden decir muchas cosas. Muchas cosas. Bendito sea el Señor. Pero realmente Dios pesa los corazones. Y si alguien sabe lo que hay realmente dentro de nosotros, es Dios. Por ejemplo, usted puede decir: Señor, te amo, yo amo a Dios, pero yo no quiero hacer nada con la Biblia. No me interesan los predicadores, no me interesa lo que diga ese pastor o el otro pastor, no me interesa lo que predique, por último hasta me molesta. ¿A usted le molesta la palabra? La Biblia dice en el libro de Malaquías que las palabras de los pastores son como clavos que hincan. Gloria a Dios. Y las palabras de los profetas han sacudido y han golpeado. Entonces, si a usted no le gusta, usted no puede decir: yo amo a Dios, pero la palabra no. En una ocasión, me acuerdo que estábamos en Miami el año 93 y fuimos a orar, porque un pastor nos dice: hay una hermana que no viene, pastor, vamos a orar por ella. Y fuimos a orar por ella, y la hermana nos recibió muy bien y nos dijo: sí, hermano, yo quiero buscar de Dios, pero tengo aquí mi hijo y tengo que atenderlo y estoy preocupada. Y hasta ese momento era una tremenda cristiana que no podía ir a la iglesia, y nosotros dándole palabra de aliento íbamos a orar por ella. En ese momento llega su hijo y le preguntamos: ¿y quién es su hijo? Una mujer anciana, no tan anciana, y su hijo que tenía como unos 30 y tantos años. Y entonces ella nos dijo: sí, mi hijo que tiene algunos problemas, vamos a orar por él. Y ella se puso como un erizo: no oren por él, ni le hablen de Dios a él no lo metan con cosas de Dios. La mujer se transformó, se volvió como un demonio. Alabado sea el Señor. Como diciéndonos, ¿no? Yo acepto hasta acá, pero en mi casa no metan la palabra de Dios, no metan las cosas de Dios,
Porque de boca para afuera así, como hay mucha gente, usted va a Estados Unidos, a otros lugares, y la gente, hermano, hipócrita, adúltero, degenerado, corrompido, y se llena la boca, y dicen, ay, my God, my God, my God. O sea, y a mí eso me causa repugnancia, porque usted sabe que hay gente borracha, adúltera, degenerados, hermano, impíos, gloria a Dios, y se llena la boca como diciendo, mi Dios, pues dice, ay mi Dios, ay mi Dios. Como la gente, usted conoce gente idólatra, usted conoce gente acá, hasta delincuente, prostituta. Ay, Diosito mío, Diosito lindo, y se presina, Diosito lindo. Hay prostitutas, gloria a Dios, que se persignan y ahí le piden a sus ídolos, al Corazón de Jesús, a San Martín de Porres, a Santa Rosa de Lima, a todos sus ídolos, le piden, ayúdame, tráeme clientes, tráeme clientes. Eso es una abominación, eso es una inmundicia. Alabado sea el Señor. Porque yo digo, deberían lavarse la boca con ácido muriático, hermano. Esa gente impía, corrompida, borracha, habla malas palabras, ve pornografía, hace cosas inmundas, fornican, adulteran. Gente tan corrompida y diciendo, Diosito lindo, Diosito lindo. My God, ay my God, ay my God. Es una abominación, hermano. De boca para afuera se puede decir cualquier cosa, pero la gente no sabe, como dice la palabra de Dios, que los que lleváis los utensilios de Jehová, santificaos, dice. Aquellos que mencionan el nombre de Dios, hay que purificarse, hay que santificarse. Porque si no te va a pasar como lo que le pasó a un tal Bar Jesús, que tenía sus 7 hijos y que había un hombre endemoniado. Y Bar Jesús, que no estaba realmente convertido, vio que Pablo ordenaba a los demonios y decía, te ordeno en el nombre de Jesús, y los demonios salían. Y Bar Jesús dijo, esa es la fórmula mágica, dijo, en el nombre de Jesús, esa es la fórmula. La gente quisiera la fórmula mágica. Aquí no hay fórmula mágica. No existe la fórmula mágica. Eso es una, podemos decir, una ficción. Eso es una ilusión, es un engaño del diablo. Bendito sea el Señor. Recuerdo que cuando era niño, yo veía esa serie de una brujita que salía por televisión y que tenía su varita y convertía al gato en perro y convertía las cosas, y no, esa es la fórmula mágica. Y decía una fórmula mágica y eso era lo que convertía y cambiaba las cosas. Eso es una mentira del diablo. No hay fórmula mágica, hermano. Y Bar Jesús dijo, la fórmula mágica es decir, en el nombre de Jesús. Entonces, cuando estaba Bar Jesús con sus hijos, tenía 7 hijos, y se manifestó un hombre endemoniado. Y entonces Bar Jesús fue y le dijo al endemoniado, te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Así le dijo, como diciendo, en el nombre de Jesús. ¿Y qué hizo el endemoniado? El endemoniado, el demonio que estaba dentro del endemoniado, lo miró con cólera y le dijo, yo sé quién es Jesús y yo sé quién es Pablo, pero tú quién eres. Así, hermano, el demonio le dijo, ¿y tú quién eres? ¿Quién eres tú para dirigirte a mí? El demonio. Y dice que el demonio se le fue encima y lo desnudó a todos ellos, a 7, 8 personas, y se fueron huyendo, porque el endemoniado estaba terrible, hermano. Alabado sea el Señor. Y se fueron huyendo porque
no se puede jugar. Esto no es un juego. Esto no es una cuestión de fórmula mágica. Es cuestión de decir te amo, Señor, y sigo fornicando y sigo haciendo lo malo. Gloria a Dios. Eso, hermano, eso es un engaño de Satanás. Alabado sea el Señor. El que dice que ama a Dios debe demostrarlo. Póngase todo de pie. Quiero orar en esta tarde. Quiero hacer una oración. Gloria al Señor. Si alguien ha venido acá y necesita la ayuda de Dios, levante su mano y yo quiero orar. Les invito a venir al altar todos los que han levantado la mano y vamos a pedirle a Dios que Dios intervenga, que Dios extienda su mano poderosa, que Dios te ayude, que Dios te toque, que Dios cambie tu vida, que Dios te santifique, que Dios obre una liberación total en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús vamos a orar. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Si usted ha venido con una necesidad, con un problema, algo que aflige tu alma, no hay fórmulas mágicas, pero Dios sí tiene el poder. Y Dios no necesita de fórmulas mágicas. Dios dice y se hace. Gloria a Dios. A Jesús, unos ciegos se le acercaron y le dijeron, Señor, y le dijo, ¿qué quieres? Y le dijeron, queremos recibir la vista. Jesús dijo, quiero. E inmediatamente recibieron la vista. Dios puede hacer un milagro. En el nombre de Jesús vamos a orar, hermano. Si tú estás esperando un milagro de parte de Dios, yo no lo puedo hacer, pero aquí está Jesús que sí lo puede hacer. Aquí está el Dios Todopoderoso que sí puede obrar. En el nombre de Jesús vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, mira a todas estas vidas, Señor, que están aquí. Te pido, Señor, que las toques, los libertes, rompe sus cadenas. Tócalo, Señor, santifícalo. Señor, quita toda atadura, reprende toda atadura, trae liberación, cambio, transformación para la gloria de tu nombre. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, pon tu mano, Señor. Extiende tu mano poderosa y trae una liberación total, Señor. Un cambio total para gloria de tu nombre. Obra, Señor, en estos corazones que están contritos y humillados, que tú no despreciarás, Señor. Ayúdalos, Señor, santifícalos, libértalos y bendícelos para la gloria de tu nombre. Te damos gracias. Mira los que están enfermos, Señor, tócalos. Ahora mismo, Señor, toca, Señor, todo cuerpo enfermo. Toda persona que esté aquí, Señor, con un mal, con una dolencia, con un cáncer, con una enfermedad. Tócalo, Señor. Tócalo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano poderosa, rompiendo cadenas y ataduras y libertando, Señor, para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Cantamos un coro, nuestras hermanas nos llevan en esta parte. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu
Señor. Gracias te damos, levante su brazo al cielo y le damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Pueden ir a sus lugares con la bendición del Señor. Aquí tenemos culto todos los días, de martes a domingo hay culto acá. Gloria a Dios. Y vamos a recoger las ofrendas que son importantes para nuestro culto, nuestra adoración a Dios. Así que vamos a ofrendar con gozo, con alegría. Dios le bendiga. Vamos a ofrendar, hermanos. Los hermanos están preparados para recoger las ofrendas. Así que nos disponemos. Nuestra hermana Jenny, esposa del pastor Carguachín, nos va a llevar en esta parte, obrera nuestra, gloria a Dios, y nos va a llevar en la oración por las ofrendas. Ahí está, Miguel. Y un cántico, mientras los hermanos van a pasar recogiendo las ofrendas. Hermanos, usted sepa que su ofrenda es importante para apoyar el avance de la obra del Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Aleluya. Estamos contentos y gozosos de estar en la casa del Señor. Aleluya. Y ahora vamos a orar por las ofrendas. Levante ahí su mano. Te damos gracias, Señor Dios mío, por esta escuela dominical, culto precioso, Señor, de esta tarde, Padre. Gracias por tu bendición, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre mío. Y ahora te pedimos, Señor, que bendiga las ofrendas, Señor, los diezmos que tus hijos han separado, Señor, para dar con gozo y con alegría para tu obra, Señor. Bendice al dador alegre, Señor, y al que no tuviere también, Padre, bendícelo, Señor. Abre la ventana de los cielos y hay abundancia, Señor, en la casa de tus hijos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A ofrendar, hermanos, con gozo y con alegría para el Señor. Un coro, amén. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. A la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. A la casa de Jehová iremos. Alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. A la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. A la casa de Jehová iremos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. A la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. A la casa de Jehová iremos. Amén. Gloria a Dios. Dios les siga bendiciendo, hermano. Amados hermanos, vamos a irnos con la bendición del Señor. Quería decirles, hermanos, nosotros llegamos acá el día miércoles porque estuvimos en la convención en Panamá, que ha sido gloriosa, y luego hemos tenido también varias actividades de la obra. Estamos en plena reestructuración, reorganización de asuntos de la obra, planificación de las confraternidades nacionales, en los retiros de obreros que van a ser en 4 lugares del Perú. En marzo empezamos, en Iquitos va a venir el pastor Soto y el pastor Henao, solo para los pastores de Iquitos. En el mes de abril va a ser aquí en Lima, gloria a Dios, creo que 24, 25, 26 y 27 va a ser aquí en Lima. Van a venir también los oficiales internacionales, solamente los pastores de Lima y los de la parte de Huancayo, la Selva Central, que estarán acá participando. En el mes de mayo la actividad va a ser en Arequipa. Estamos hablando de retiros de pastores, hermano, ¿no?
Y luego en junio la actividad va a ser más o menos, creo que a fines de junio se va a realizar en Chiclayo. Bendito sea el Señor. Estamos en todo ese trabajo, en toda esa organización. Ayer yo sé que hubo un evento muy importante acá del Instituto Bíblico acerca del tabernáculo y hubo una asistencia muy buena, ¿no? Acá fue algo muy bonito. Yo también logré estar en la tarde allá en Barranco, pero en la mañana yo no pude estar acá porque estuve en el bautismo de agua que también se ha descentralizado, hermano. El día de ayer se bautizaron 350 hermanos de allá, de la parte del Callao, San Martín de Porres, Ventanilla, Independencia, ¿no? El día de mañana hay un bautismo en el CERCE para todos los hermanos del sur. Solamente están yendo los pastores de los del sur. Si alguno quiere ir, puede ir, pero los que van a ir sí son los del sur, y creo que se bautizan como 500 hermanos. El día miércoles es el bautismo de todos los hermanos de Canto Grande, ¿no? De los 3 presbiterios. El sábado 24 creo que se descansa, y el lunes 26 creo que es el bautismo en Huaycán, hermano, ¿no? Toda la carretera central. Y el día, nosotros nos toca, el miércoles 28 va a ser acá en el Carmen, todo lo que es Ancón, Puente Piedra, San Felipe, Comas, Tungazuca y Canta. Estaremos bautizando promedio de 320, 330 hermanos, Dios mediante, hermano, ¿no? Y en la iglesia central el bautismo será el 5 de marzo. Así que eso es, hermano, la obra sigue avanzando, no nos paralizamos, seguimos adelante. Amén. Pastor Carguachín. Alabanzas a Cristo. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Dígale al que está a su lado, Dios te bendiga. Salúdelo. Salúdelo con gozo, con alegría en el Señor. Aleluya. Estamos muy contentos en esta preciosa. Amén. También hacerle presente a la iglesia. Desde las 9 hasta las 1:30 de la tarde hay un grupo de pastores que están atendiendo aquí en la iglesia, consejería, dándole consejos, orientación, alguna situación que usted pueda tener. Pueden venir aquí a la iglesia, las puertas están abiertas y van a ustedes estar bien recibidos aquí. Amén. También, gloria al Señor, tenemos retiro de jóvenes. Amén. Retiro de jóvenes. El 2, 3 y 4 de marzo tenemos retiro con la juventud allá en el Centro de Esparcimiento Camec, pasando Yangas, donde va a ser el día miércoles 28 el bautismo. Ahí vamos a tener nuestro glorioso retiro con la juventud. 2, 3 y 4. Las inscripciones con la hermana Winty. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, amados hermanos, ¿cuántos saludan a los siervos del Señor?
A nuestro amado pastor, reverendo Luis Mesa, Bocanegra, su amada esposa, la pastora Virginia, los saludamos muy cariñosamente con el amor de Cristo en este día. Amén. Como decía el pastor, el día miércoles, casi jueves, ellos han estado acá en Lima, han estado en Panamá, y nuestros pastores han estado cumpliendo un año más de estar juntos en el lazo del matrimonio, un año de hermano de bodas. Amén. ¿Cuántos se gozan por eso? Los pastores son bien sencillos y lo entendemos. Gloria al Señor. Quisiéramos nosotros aquí ponerle, hermano, una foto, hacerle, pero comprendemos, amén, al pedido que nos ha hecho nuestro pastor, pero lo amamos a nuestro pastor, ¿verdad? ¿Cuánto aman al pastor Luis Mesa? A la pastora Virginia, ¿cuántos están orando por ellos? Lo amamos a ellos, son un ejemplo para nosotros y un privilegio de trabajar junto al lado de nuestro pastor, amén. Hemos aprendido bastante por medio de nuestro amado pastor, de la pastora Virginia, y lo consideramos y no podíamos pasar por alto, hermano, este día tan especial para ellos, para su familia. Aquí están sus hijos también. ¿Cuántos los saludan, hermano? Están sus hijos, gloria al Señor, aleluya, quien ellos también hoy están compartiendo aquí en la iglesia. Y los pastores que estamos cerca también trabajando con nuestro pastor Luis Mesa, han venido hoy a visitar. Ahí está el reverendo Ángel Sánchez, pastor y presbítero de la zona 57 de Ancón. ¿Cuántos lo saludan? ¿Cómo le dice la iglesia? Bien, vamos a ponernos en pie. Amén, vamos a ponernos en pie. Gloria al Señor. También está con nosotros el pastor reverendo Sergio Ambrosio, presbítero de la zona 89 de Tungazuca. ¿Cuántos le dan la bienvenida? Y también hoy nos está visitando el pastor reverendo Edgar Río con su amada esposa, pastores allá en la iglesia de Chancay. ¿Cómo le dice la iglesia de San Felipe? Los saludamos, ¿verdad? Le damos la bienvenida también. Han venido a unirse, gloria a Dios, hoy para saludar a nuestro amado pastor. Amén. Es un reconocimiento que le damos, hermano, por la estimación y por lo que también la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña de que hay que honrar a nuestros pastores. Hay que reconocer su conducta, su fe, su trabajo, su esfuerzo. Eso está aquí en la Biblia. Hay algunos que a veces malinterpretan, dicen, no lo idolatran. Acá no idolatramos a nadie. Aquí al único que le damos la gloria, la honra y la alabanza es a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero no dejamos, hermano, de corresponder nuestro amor, nuestro agradecimiento a nuestros pastores. Ellos son como nuestros hermanos mayores, nos guían, nos aconsejan. Gloria a Dios, no podemos dejar eso. Por esa razón es que hoy estamos aquí para poder cantarle siquiera por su aniversario. ¿Usted quiere cantarle al pastor? Ah, ¿usted quiere cantarle o no? Vamos a cantarle entonces, amén. Ahí está la tortita, gloria a Dios, que han traído nuestros amados, aleluya, nuestro amado, aleluya. Ahí no maten la guardadita, gloria al Señor. En esto es experto, hermano pastor Edgar, a ver, tú, gloria a Dios, aleluya, amados pastores, gloria a Jesús. ¿Cuántos se gozan, hermano? Gloria a Dios, nos gozamos. Vamos a cantarle. Todos somos familia de nuestro amado pastor. Amén. Somos sus hijos. Gloria al Señor. Aleluya. Y hoy queremos cantarle. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Y voy a dejar en esta parte a mi presbítero también, al pastor Ángel Sánchez. Gloria a Dios, para que cante y haga la oración por nuestros pastores. Señor le bendiga a toda la iglesia. Feliz aniversario, pastor Luis Mesa, pastora Virginia. Yo estuve en su matrimonio.
30 años lo conozco al siervo de Dios, siempre metido en la obra, al lado de nuestro pastor Rodolfo González, y verdad que me gozo que ahora tiene familia, tiene hijos, están en la universidad. Cómo Dios lo ha bendecido, cómo Dios lo ha prosperado, es que Dios da ayuda a los que le sirven de todo corazón, y eso es para todos nosotros también. Bien, vamos a cantarle el feliz aniversario todos juntos. Estamos acá con gozo, alegría y mucha felicidad. Un feliz aniversario Cristo le dará, todos le deseamos la felicidad y rogamos todos por un día feliz. Que bendiga ahora y siempre, amén. Que Dios le bendiga ahora y siempre, amén. Un feliz aniversario le dará.